En este vídeo vengo a recomendarte 5 libros un poquito oscuros, un poquito turbios, pero que no dan miedo ya para ir entrando en esta Spooky Season, para ir calentando motores para el otoño. Así que nada, si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y yo diría, puede ser, que este es el primer año que estoy muy dentro de las lecturas ya oscuras. El año pasado fui apuntando maneras, ya metiéndome a nuevos géneros, a lecturas de terror, a libros oscuros, perturbadores, así que he ido entrenándome todo el año para llegar a este momento muy fuerte, y vengo con algunas recomendaciones que me parecen muy apropiadas para la llamada Spooky Season, para esa temporada previa a Halloween, donde apetece leer de brujas, libros oscuros, libros tal. Bueno, es una selección un poco pues a mi manera de los libros que a mí me gustan, que se pueden catalogar como oscuros, pero quizás no son los típicos libros de brujas ni los típicos libros para la Spooky Season, sino, bueno, libros que a mí me parecen oscuros y que a mí pues me han entretenido mucho. Son variaditos, como os digo, así que creo que os puede interesar, o creo que podéis encontrar que uno u otro os llame la atención. Quiero decir, antes de empezar, si me veis un poco... tengo unas agujetas horribles, he empezado a hacer deporte otra vez, hasta que no me puedo mover, y además estoy pasando... Bueno, quien le pase lo entenderá, estoy pasando una crisis de ansiedad muy grande. Estoy fatal en ese sentido. Estoy aquí como tratando de disfrutar de mi hobby, que es leer y grabar, para bajar un poco mi tensión. Si estás pasando un momento malo también, te mando un abrazo gigante. Espero que este vídeo te distraiga como a mí crearlo. Y eso, abrazos para todo el mundo que lo necesite. Y ahora sí, vamos allá con los libros, ¿vale? Tengo libritos nuevos, otros no tan nuevos, un poco de todo, alguno que me ha prestado Anabel. Bueno, venga, va, voy a empezar, que estoy ya yéndome por las ramas. Voy a hablaros de un libro que leí este verano y que yo creo que no he hablado por aquí todavía de él, y si sí, pues aquí va otra vez porque me encantó, y es Acércate, de Sara Gran, editado por la Biblioteca de Carfax. Este libro lo compré en la Feria del Libro de Madrid, me lo recomendó mucho a mí y a todas las loras lectoras, nos lo recomendó Elena, y lo leímos en club de lectura este verano y lo disfruté un montón, a pesar de esta cubierta, esta imagen que me parece potentísima y que me encanta. Yo pensaba que el libro iba a dar mucho miedo, y a mí personalmente no me dio miedo. Sí que tiene alguna parte que es un poco como de mal rollo, pero yo no lo leí desde el terror, incluso más lo leí desde, algunas veces, desde casi la comedia, ¿no? Era esa fina línea que te puede decir el psicólogo que te está pasando, de estás leyendo algo desde el terror o desde el humor, tal vez, a ver, no estás tan genial como puedes llegar a pensar. Bueno, aquí tenemos la historia de Amanda, que ella pues tiene una vida normal, ¿no? Pues vive en una casa, qué suerte, con su marido, trabaja en un estudio de arquitectura y es arquitecta, como tiene una vida como, bueno, ok, normal. Tranquila, rutinaria, pues bueno, las cosas, ¿no? Y de repente empiezan a pasar una serie de cosas. Va a entregarle a su jefe, bueno, no le entrega a su jefe, pues no sé, un informe, un reporte, un algo, y se lo deja en la mesa, y de repente el jefe la llama, esta es la hoja 1 de la novela, la llama a que venga y dice, tía Amanda, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y cuando ella ve la hoja, pues es una serie de insultos tremendos al jefe, y entonces, claro, piensa que alguien le está gastando una broma, en plan, joder, cuidado con lo que bromeamos, que esto es mi trabajo. Pero en el fondo ella, cuando lee los insultos, dice, qué movida, porque yo esto lo pienso de verdad, ¿no? Empieza a oír ruidos en su cabeza, y luego no son tanto en su cabeza, sino que se empiezan a oír ruidos en la casa y tal. Entonces llega un punto en el que ella, y esta es la gracia del libro, empieza a pensar si se está volviendo loca o está poseída, porque empieza a tener una serie de sueños donde se le aparece una figura, una especie de demonia, como muy atractiva, muy tal, pero muy terrorífica también, y bueno, que le dice que nunca se va a separar de ella, y bueno. Entonces el libro es locura o posesión, lo cual ya me parece absolutamente genial como punto de partida. Y lo muy guay del libro es ver desde donde tú lo lees, cuál de las dos opciones que hay, o si tal vez puedes ver una tercera opción en esas cosas de que le están pasando a ella, o de las dos, locura y posesión,
qué significado hay detrás de cada una, porque bueno, en el fondo lo que Amanda va a ver, pase, lo que esté pasando realmente, es que ella se empieza a dar cuenta que llevaba una vida que no le satisface del todo, que está aburrida, que hay cosas que hacía por inercia, que lleva mucho tiempo callando cosas y que hay una parte de ella que es un poco como su core o lo que ya echa en falta, que ya no existe, que la ha abandonado. Pequeña renuncia tras pequeña renuncia tras pequeña renuncia, de repente ves que te has convertido en alguien que no eres tú, ¿no? Y pues sufrir una crisis de identidad. Entonces también se puede leer un poco desde ahí el libro. Tiene, claro, no puedo desarrollar más porque os cuento todo, pero tiene puntos de humor muy grandes, para mí me pareció muy divertido, tiene puntos tétricos, como os decía antes, y tiene, para mí, en el club de lectura, unas cosas que más debatimos fue el final. A mí me gustó mucho el final, pero bueno, también un poco según desde donde tú lo leas, una de las cosas que también salió en el club de lectura era que algunas cosas quizás referentes a algún comportamiento, a alguna frase, alguna cosa que se puede llegar a hacer en el libro o a pensar ella, esto chirría un pelín, ¿no? Y es que, bueno, el libro es de 2003, que parece que fue ayer, pero hace más de 20 años. Y claro, te paras a pensarlo, bueno, estos 20 años han pasado muchas cosas en el feminismo, en cómo las mujeres nos hemos deconstruido, cómo nos vemos con nuestro cuerpo, nuestra identidad, lo que queremos hacer, lo que no. Entonces, bueno, también puede haber algunas cositas y igualmente a mí me pareció bastante actual este libro, o sea, sí, las cosas como son, para bien y para mal, tampoco se ha cambiado tanto. Me parece un libro muy divertido para leer con amigas y para comentar o en un club de lectura, por ejemplo. Es un libro que yo voy a volver a leer porque me lo pasé muy bien. Y hay una cosa muy divertida. Ella en un momento del libro, pues por motivos que os cuento, hace un test que encuentra en un libro, en internet o no me acuerdo dónde, que es una especie de test, pues como los de la Super Pop, pero para ver si estás poseída o no, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas y contestas sí o no. Bueno, hay un punto que dices, bueno, pues tal vez yo también estoy poseída, no sé, dale una vuelta. Muy guay esta lectura, os la recomiendo, tiene su puntito turbio, su puntito de risa y su gran puntazo de reflexión. Súper, súper recomendado. Os lo leéis en nada, de verdad, se devora, engancha un montón y solo puedo recomendároslo. Ahora vamos a pasar a un libro que sí que he hablado aquí alguna vez, un libro que me gustó mucho y que no me canso de recomendar porque a mí me encantó, que es Carcoma, de Laila Martínez, editado por Amor de Madres. Es un libro que también ya, no es de este año, yo creo que de 4 o 5 años fácil. Es un libro que, al menos en redes, es de 2021. Se ha recomendado mucho, es una editorial pequeña, entonces tampoco es que haga tiradas súper grandes, pero creo que es como edición 36. Este es un libro que se lee mucho y tiene muchos componentes que a mí me gustan en los libros y que a mí me atrapan. Por un lado, tiene una casa que es un personaje más, ya la vemos incluso desde la cubierta, incluso aquí en las primeras páginas de las guardas también sale la casa, porque bueno, vamos a tener una casa donde viven 2 generaciones de una familia, por lo menos vive una abuela y vive una nieta, y digo por lo menos porque es una casa donde también además hay fantasmas, hay presencias, hay seres. Entonces, bueno, la casa es extraña, la casa parece a veces casi que siente, está toda pues, no sé, como metida con un ambiente oscuro, pasan cosas, un armario se come a gente, alguien se mete en la cama, no, hay una escena que me da como... Tampoco da terror exactamente como tal, pero sí como mal rollo, ¿no? Hay un momento que sube a un dormitorio una de las protagonistas y ve unos pies debajo de la cama, ¿no? Tiene esto, ¿no? Que de repente están y las paredes parece que te miran o parece que sudan. Este tipo de ambientación. Y otro componente que tiene que a mí me encanta es los narradores no fiables. Esto no es un spoiler para nada, en la novela hay 2 narradores, no se narra tanto la abuela como la nieta, y si no me equivoco va alternando un capítulo cada una. Y tú muy pronto te das cuenta que las 2 son no fiables, por diferentes motivos. La abuela es bastante mayor y parece que pues, la cabeza le baila un poco, que puede tener ya pues, algún achaque de la edad, y luego está la nieta, que tú ves también que es no fiable, en el sentido, no digo que necesariamente te mienta, pero sí te oculta información muy claramente, ¿no? También esto es un juego interesante para que haya giros inesperados y muy guays en el libro, pero bueno, vas complicando las historias de ambas en sus diferentes narraciones, y como os decía, hay una generación que no está la abuela y está la nieta, ¿no? ¿Dónde está la hija y dónde está la madre, ¿no? Esta generación intermedia también va a ser importante porque, bueno, también va a ser un libro que
habiendo muchas cosas, por ejemplo, hay un misterio, hay una desaparición, va a haber una guerra, ¿no? A ellas, esta familia de ellas durante generaciones está enfrentada a otra familia del pueblo, de esta España vaciada, donde se ambientan. Entonces, hay como muchos temas, pero una cosa que es absolutamente transversal y que atraviesa todas estas generaciones, que atraviesa todas estas casas, es, bueno, un trauma compartido a muchos niveles. Me encantó. Hay toques o bien de fantasía, como podemos ver esta parte fantástica, como podemos ver esta parte más de seres, de fantasmas, de cosas que aparecen que no, que lo puedes ver también desde un realismo mágico oscuro, o lo puedes ver desde otros lugares que yo no te voy a decir, tú léete el libro y a ver qué interpretas. Me gustó muchísimo, tiene imágenes muy sensoriales, muy potentes, juega un poco también a veces con lo desagradable, ¿no? Con los olores, que está sucia la casa, que está sucia esta señora que no se ducha. Y luego pues eso, hay también un punto, ¿no? Donde el contexto es muy importante, también el contexto de España, ¿no? Porque al final hay muchas generaciones que nos van a ir contando de ¿por qué están en esta casa? ¿Qué las ata aquí? ¿Es una familia maldita de alguna manera? ¿Qué ha ocurrido? Lo tiene todo este libro. Yo sé que hay gente que lo lee y no conecta, pero para mí lo tiene todo. Es un libro además que también habla de clase, habla de lucha, de identidad, de salud mental, es que habla de muchísimas cosas. A mí me fascinó, me parece muy oscuro, me parece perfecto para esta época si os apetece leer algo muy oscuro pero no estáis en el mundo de la fantasía, de leer de brujas, de leerse no sé, un Frankenstein, un Drácula, que se lee mucho en esta época. Creo que este libro está genial. Creo que si te gustan libros, por ejemplo, como Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, salvando las distancias, evidentemente, este es un libro que se mueve en la misma onda, que te puede llegar a gustar también por ahí. A mí me encantó y por eso os lo recomiendo muchísimo. Qué buen libro, la verdad, o sea, qué espectacular. Vale, el siguiente libro no tiene otra vez nada que ver, es otro rollo total y este es un libro que me regaló Anabel por mi cumple, si no me equivoco. Es súper finito, como veis, y es La mujer de terracota de Fen Cho, editado por Duerme Vela, que es un relatito muy corto y además, bueno, es una cosa espectacular, viene ilustrado, es de una belleza las ilustraciones, o sea, esto es espectacular, es espectacular. Este quizás es el que es menos oscuro o menos terrorífico y demás, pero bueno, en el fondo se ambienta en el infierno budista. Me parece bastante spooky, si me preguntas en ese sentido. A mí el tema del infierno budista me interesa muchísimo, me parece una cosa como fascinante, además de eso que puedes leer y leer y leer, es una cosa como muy compleja, entonces al final como que me voy acercando a él un poco a través de la ficción. Por ejemplo, hay un libro que tiene nórdica que se llama El biombo del infierno, de Akutagawa, que lo he buscado, pero está en algún sitio en mis armarios y no he sido capaz de encontrarlo, por lo cual dejaré una foto en algún sitio y lo estaréis viendo, y ese también está ambientado en el infierno budista, y este también en este caso es en la 10ª corte. Es que es como, claro, quiero decir, como tiene como anillos, podríamos decir, pero tampoco quiero hacer aquí de pronto decir, lo digo en una clave de Divina Comedia. Bueno, no. Es otra cosa el infierno budista. Entonces, aquí tenemos la historia de una chica que muere, entonces, bueno, pues va a ir al infierno budista por motivos. Y allí va a estar al cargo, al principio, que me parece que está como con su abuelo o algo así, o un familiar suyo. Pero esta persona, por sucesos, la vende. Porque, bueno, esta es una muerte que en realidad también estás muy vivo a otro nivel, ¿no? Hay como un mundo donde sigue habiendo corrupción, donde el dinero sigue siendo importante, donde puedes pagar a los demonios para conseguir algo bueno, tal. Total que a ella, sin que nadie le pregunte su opinión de nada, pues la van a casar, que a ella la van a casar con un señor muy poderoso de allá, que ella tiene otra mujer y tal. Bueno, y vamos a ver las cosas que van a pasar ahí. Es un libro muy cortito, o sea, hay que tomárselo como un relato. Es un libro verdaderamente cortito, es una cosa para leerte en una tarde y tampoco pedirle la extensión de una novela. O sea, yo creo que aquí ya solo del propio escenario, del propio ambiente, del propio infierno, podría haber sacado hojas y hojas si hubiera querido, ¿no? Porque es muy guay la ambientación, o sea, de verdad, me parece un 10, ¿no? Como utiliza las creencias, el folclore y demás, típicas de la cultura china, para traerles una novela con un giro modernito, con una... no sé, o sea, muy guay, o sea, no sé, es todo lo que tengo que decir, que muy guay. Total, que la casan y va a estar allí la otra mujer y bueno, y van a pasar cosas, va a haber otros personajes, entonces tampoco os puedo adelantar nada porque el libro tiene, no sé, 70 páginas, que os cuento más. Pero deciros que me ha gustado mucho como la relación entre las mujeres que aparecen en la novela,
todas ellas muy guays, con personalidades y con roles muy claros y que tienen todo como un sentido. Además es uno de esos libros que tiene una cierta circularidad, que es algo que a mí me encanta, ¿no? Como esta idea que al final en muchas culturas se habla de infiernos, de purgatorios, ¿no? De sitios donde se repiten las cosas, donde los personajes están atrapados, donde ¿qué hace esta gente que está viviendo aquí? Esta gente que está viviendo este infierno puede llegar a morir. Entonces, si vuelves a morir de morir, ¿qué pasa? No sé. Como que te deja como con muchas preguntas y como con mucho interés y mucho dándole vueltas a las cosas dentro que, insisto, para mí lo mejor de lo mejor de lo mejor es la ambientación. Hay guiñitos, por mucho que sepas poco de la cultura china, como yo, que sé muy poco, te encuentras también como con cosas que te suenan, te puedes apetecer, a mí me ha apetecido desde luego buscar mucho en internet luego cosas, imágenes, como para crearme todo claramente en mi cabeza, y como os decía, las ilustraciones ayudan un montón. O sea, ¿qué es esta belleza? Es que no puedo con tanto. No os puedo contar más porque es muy corto, no da absolutamente ningún miedo, o sea, ningún miedo. Esto está más aquí por esta idea del infierno que por otra cosa, y muy guay, la verdad. Una autora muy chula. Sé que tiene otras novelas publicadas en español más largas, así que no descarto en algún momento leer algo porque me ha gustado mucho, me ha atrapado, me ha parecido como muy guay. Ahora vamos con una novela un poquito más larga, y esta sí es una novedad, que es el último libro que se ha publicado de Grady Hendrix, que es Brujería para chicas descarriadas, editado por Minotauro. Este me lo envió la editorial en una caja sorpresa, la verdad que bastante chula, con un montón de cosas. En plan, una camiseta muy divertida, unas chuches, bueno, me gusta a mí que me den chuches. Y yo de Grady Hendrix he leído ya 3 libros. Leí hace unos años Cómo vender una casa encantada, que me encantó y que me dio mucho miedito, y justo antes de leer este, pero o sea, porque no sabía que me lo iban a mandar ni nada, leí el de Horror Store, que es este que está como ambientado en una tienda tipo Ikea y demás. Os hablaré de él en el wrap up del mes. No me ha gustado. No me gustó. Desarrollaré en ese vídeo. Y entonces, bueno, me llegó este y dije, oh, venga, a ver si me quito la espinita, porque además me tenía como muy buena pinta, ¿no? No sé, estaba una buena lámpara de lava. No es genial, es una de esas cosas feas, pero que al mismo tiempo me siguen encantando y me encantaría que se volvieran a poner de moda. Imaginaos si la podría tener aquí. Me encantaría, me encantaría. Total. Este libro no da ningún miedo, a mí al menos no me da miedo. Hay una escena un poco chunga, pero más como de susto que de miedo, pero me ha gustado un montón por la premisa y por cómo utiliza sucesos reales para hacer una denuncia de ellos y para ponerlos un poco en conocimiento público, porque además una persona, el libro es una ficción, ¿no? Pero venía con una nota del autor y luego los agradecimientos también lo cuenta, que esta historia parte porque una familiar suyo pues vivió una situación parecida a la que se refleja en este libro. Entonces el autor, como no sabía un poco cómo aproximarse a aquello, su forma de gestionar las cosas a veces es escribiendo, ¿no? Y documentándose y demás. Entonces, está ambientado en los 70 en Estados Unidos, y en una de estas pues lugares, casas que había donde cuando una chica, especialmente adolescentes y sin casar evidentemente, se quedaban embarazadas, como esto era pues lo peor de lo peor, el mayor de los pecados, las familias no sabían cómo gestionar aquello, las llevaban allí a que pasaran el embarazo y que nadie se enterara, y luego pues con el bebé pues pasaban diferentes cosas, o lo adoptaba alguien o se lo daban a X familia, bueno. Sin, por supuesto, además contar con el consentimiento de las madres. Las hacían firmar papeles sin que entendieran muy bien qué estaban firmando ni qué estaban haciendo. Bueno, la verdad que el libro tiene partes duras a nivel empático, ¿no? Y a nivel que tú sabes que esto es una ficción y que además tiene toques oscuros y tiene toques de humor, porque Grady Hendrix siempre escribe con toques de humor, que es algo que a mí me gusta mucho y como que rebaja la tensión. Pero, hombre, el fondo de lo que está pasando es bastante duro y sobre todo porque es de verdad. Entonces, bueno, vamos a seguir a una chica que la van a llegar allí y, bueno, pues a la gente que va a conocer y demás, y cómo va a estar allí, cómo se va ella sintiendo con el embarazo, cómo se van sintiendo las otras, cómo las tratan en esta casa, qué pasa con los bebés, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Hay como un ambiente social interesante que te va metiendo. Entonces, bueno, brujería para chicas descarriadas. Las chicas descarriadas son ellas, otras embarazadas adolescentes, y brujería porque, bueno, pues porque un día en la biblioteca van a conocer a una bruja.
bueno, entonces ya pasan cosas, tampoco os voy a contar más. Entonces es divertido porque tiene esta parte de toques fantásticos y demás, mientras que todo el componente de la trama y de denuncia es, bueno, pues basado en hechos reales, podríamos decir. Entonces esa combinación está muy guay. Además, que mola mucho cómo va metiendo cosas del ambiente, ¿no? De cómo está la sociedad con ese tema, cómo está la sociedad con este otro tema. O, por ejemplo, una escena que da un poco de miedo que sucede una noche en el que, bueno, pues empiezan a pasar cosas y a ellos les da miedo, y lo que a todas les viene a la cabeza son los crímenes de Manson, porque acaban de pasar, Sharon Tate estaba embarazada y ya se están embarazadas, entonces como que va hilando así las cosas. Luego, yo que no soy una persona que disfruta especialmente de las novelas con protagonistas adolescentes, tengo que decir que aquí me han gustado mucho. Siguen siendo adolescentes y se nota, ¿no? Como su carácter, lo pavas que son para algunas cosas, lo inmaduras, pero las he querido mucho. Las he querido mucho, es un libro que me ha divertido mucho, me lo leí en un fin de semana, estuve como bastante atrapada. Un poco también como estoy yo, estoy necesitando estas lecturas ligeras, entonces era como, wow, me sumerjo aquí y quiero saber qué les pasa y pasar un rato con ellas, y luego llega un momento que se me plan, Dios, necesito saber qué va a pasar, ¿no? Estuve bastante enganchada, entonces, si bien no me ha dado miedo, que yo, claro, al leer el primer libro de él, el de Cómo vender una casa encantada, que me dio bastante miedo, yo pensé que todas sus novelas iban a darme miedo y no se buscaba esto. Aquí no me dio miedo, pero me dio otras cosas y me dio una trama que me encantó, me dio unos personajes que me gustaron mucho. La amistad es muy importante, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Ciertas vivencias te marcan para siempre. No es un libro que tengáis que leer si queréis buscar un libro de brujas típico, no es aquí, es un poco lo que os he contado, pero se devora, me ha parecido muy guay, la verdad. Y sí, a pesar de que Horror Store no me haya gustado nada, tengo que decir que pues, me he reconciliado rápidamente con el autor, porque esta sí que me ha gustado, lo he disfrutado y le saco cosas muy buenas. Y dice aquí que esta edición brilla en la oscuridad, o sea, qué fantasía. Tiene aquí como unas luciérnagas, ¿será lo que brilla? Pues ni lo he mirado, no, a ver, una cosa es que no dé miedo y otra cosa es que yo lea esta por la noche. O sea, no, yo leo durante el día estas cosas. Y el último libro del que os quiero hablar me lo ha prestado Anabel, así que por eso quería también grabar este vídeo hoy, para devolvérselo, que a mí cuando me prestan libros me da como cosa, quiero devolverlos pronto. Y es Una casa sobre tus huesos, de Marina Tenatena, editado por Dimensiones Ocultas. Es su libro que Anabel nos habló de él en el vídeo de El Celsius. Si no lo habéis visto, pues mal, lo dejaré enlazado por algún sitio. Y bueno, es un libro muy cortito, es muy divertido porque la firma está firmada como con... Ay, bueno, os enseñan a ver en el vídeo, pero como con sangre, jejeje, me hace mucha risa. Y es un libro oscuro. No puedo decir que me haya dado miedo, porque no me ha dado miedo, pero es un libro oscuro y tiene ese punto de sensorial asqueroso que puede tener Carcoma o que puede llegar a tener El cielo de la selva, en el sentido de, por ejemplo, hay insectos, hay suciedad, hay como cosas que te dan asco, ¿no? Y que lo estás leyendo como incómoda, como no lo quiero tocar al mismo tiempo, ¿no? Como en mi cabeza es como me alejo de la narración. Este libro, no sé si es spoiler decirlos o no, pero bueno, es un retelling de algo, ¿vale? Es un retelling de algo, pero tiene giritos que no es un retelling ya, ¿no? Mete sus cambios. Bueno, entonces tenemos una niña que vive con su padre en una casa, así como muy grande, cerrada, ¿no? Como con el jardín, con una verja, y ella no sale de allí nunca puede salir de allí. El padre sí que va y viene, tal, no sé qué, pero ella no puede salir, es muy importante que no salga de allí. Y además el padre está todo el rato que si el mundo se va a acabar, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y bueno, las cosas que le van a pasar. Tiene también una de esas casas personaje, es una de esas casas que también respira, que vive, que parece que atrapa, que no sabes muy bien cuál es la relación con los personajes. Y bueno, un día ella va a ver por la ventana en el jardín un animal, una especie de perro o algo así, ella lo llama lobo, y lo va a querer adoptar, su padre no va a querer. Y en todo esto ya va, pues no sé, también va creciendo, es menos niña que lo que era antes y empieza a hacerse preguntas sobre ella, sobre su madre, qué le pasó, por qué su padre se pone tan raro cuando habla de ella, por qué no pueden salir de allí y sobre todo, qué son esos ruidos que oye por la noche y por qué hay una habitación en la que su padre nunca la deja entrar. Y a partir de aquí van a pasar cosas, tampoco os voy a adelantar nada, es un libro súper corto, yo me lo leí de una sentada, me parece oscuro, me parece perfecto si os estáis adentrando en las novelas oscuras y todavía no queréis leer algo de terror, porque tiene ese punto intermedio, digamos, y nada, la verdad que me ha gustado mucho, no me hubiera importado que hubiera tenido más páginas, creo que se lee muy fácil, es la primera vez que leo a esta autora que es tan recomendada en redes y la verdad que me ha gustado bastante.
Me hubiera gustado, creo, lo que digo, que tuviera incluso más páginas, pero creo que hay que saber apreciar a veces las cosas como lo que son. Quiero decir, esto es un cuentito, no le pidas lo que le pedirías una novela de 300 páginas, ¿no? Pero bueno, me parece una buena recomendación, como os digo, para iros adentrando también en lo oscuro. Y ahora que os estaba diciendo lo de la casa y tal, y que es un personaje que se mueve, justamente estoy leyendo Te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solá, que lo debo tener por aquí, pero ahora mismo no lo veo, así que... Ah, mira aquí, espera, que sí que está. Te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solá. No lo he acabado, por lo cual os hablaré muy pronto de él. Como os digo, estoy muy dentro de la Spooky Season, estoy leyendo cosas turbias y esta es una suerte de saga familiar, centrada en las mujeres, también muy asquerosito todo, muy exagerado, muy de que no sabes qué está pasando exactamente, que la autora juega a confundirte con los tiempos. Me está gustando mucho, pero os hablaré de él en cuanto lo acabe, supongo que en el Wrap Up del mes o... Bueno, os hablaré de él, quedamos con esto. ¿Alguien lo ha leído? ¿Qué le ha parecido? No he leído Canto yo y la montaña baila, lo sé, lo tengo aquí, me lo regaló Irene hace 20 años, no lo he leído todavía, vergüenza sobre mi vaca, pero estoy con este porque me aparecen cosas oscuras, así estoy. Por favor, dejadme en comentarios lecturas oscuras, lecturas turbias, incluso lecturas que tienen mucho miedo. Si no las he leído, me las apunto porque... aquí estoy. Os cuento también que voy a leer en octubre Drácula, lo vamos a leer en el club de lectura de Loras Lectoras. Si todavía no lo has leído, apúntate porque lo vamos a pasar súper bien, va a ser una lectura intensa. Y por fin un súper clásico eterno pendiente, tengo muchas expectativas, tengo muchas ganas, creo que me va a encantar. Así que nada, si te apetece compartir esta lectura con nosotras, te esperamos por ahí. Y nada, te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final, espero de verdad que te haya gustado, que te hayas podido evadir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!